¿Debería Estados Unidos pedir perdón a España por la guerra de 1898? En 1898 hubo una guerra entre España y Estados Unidos, guerra que perdió España. En esa guerra España perdió Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Guam. Estados Unidos hacía años ya andaba detrás de Cuba, quería comprarle Cuba a España, pero España decía que no se la vendía. A final del siglo XIX, pues tanto Filipinas como Cuba querían la independencia, pero España no se las quería dar, no le quería dar la independencia. Por lo tanto, había como una guerra entre guerrillas y los militares españoles, tanto en Cuba como en Filipinas. En 1898, Estados Unidos manda un barco hacia La Habana, un barco militar hacia La Habana, como si sería un viaje de cortesía, digámoslo así, y atacan el puerto. En aquel entonces España tiene, acordaros, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam y las Islas del Pacífico. ¿Vale? En enero, el barco, el USS Maine de Estados Unidos, que está atracando en el puerto de La Habana, pues explota. Y Estados Unidos le echa culpa a España, diciendo que España es la culpable de esa explosión, de que ha sido España quien lo ha atacado, por lo cual Estados Unidos le declara la guerra a España. Es un motivo por lo cual Estados Unidos le declara la guerra a España. España nunca se esperaba que Estados Unidos le declarase la guerra, puesto que España y Estados Unidos eran países amigos. Es más, España le ayudó a su independencia y siempre han sido amigos, siempre le había ayudado España a lo que era Estados Unidos. Pero Estados Unidos era un país muy ambicioso. Estados Unidos fue conquistando tierra a través de la guerra o también creando inestabilidad en varias regiones como la Florida, Luisiana, así, para que sus potencias coloniales, que era España y Francia, le vendieran ese territorio, cosa que pasó. Luego fue la guerra con México y le quitó. Y le quedaba Cuba, que es lo que quería Estados Unidos. Bueno, pues entonces pasa lo del USS Maine, Estados Unidos le declara a la guerra a España, guerra que España no se esperaba. Es más, Estados Unidos ya se había preparado para esa guerra, España no, porque no se la esperaba. Lo primero que pasó fue, barcos militares de Estados Unidos fueron de Hong Kong hacia Filipinas. Y en Manila, donde España tenía poca fuerza naval, pues Estados Unidos lo derrotó. O sea, y las fuerzas españolas en Filipinas tienen que rendirse. Por lo tanto, ya Filipinas pasa a Estados Unidos. Estados Unidos la anexiona, se la queda. Luego Guam, que fue una isla que estaba en el Pacífico, que en Guam no sabían ni que había guerra entre España y Estados Unidos. Y nada, cuando llegaron los barcos militares de Estados Unidos, los militares españoles que había allí, pensando que era una visita de cortesía, le abrieron las puertas, es más, se pusieron en fila para recibirlo, y cuando llegaron los militares y desembarcaron, le dijeron, perdona, es que estamos en guerra y soy nuestro prisionero. Y así Guam pasó a formar parte de Estados Unidos también. Luego quedó Cuba. En Cuba, las tropas, la flota de Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos, había en alguna ciudad, había hecho algunas escaramuzas, pero nada importante. O sea, no había sido tampoco nada que sería muy importante. Hay que recordar que tanto en Filipinas como en Cuba, no solamente España luchaba contra Estados Unidos, sino también contra los guerrilleros de Filipinas y de Cuba. Por tanto, bueno, pues en Cuba, pues hay en algunas ciudades y tal, cuando realmente la batalla ya va a favor de Estados Unidos, cuando en
el que va a ser presidente de Estados Unidos en un futuro, el general Roosevelt, en aquel entonces era general, pues sí que lleva una flota mayor, y en Santiago de Cuba, pues la derrota de España es mucho mayor. Ahí es cuando realmente España pierde Cuba. En aquel entonces España, desde España, manda naves, barcos de guerra, hacia Cuba, y los países por donde pasaba, los barcos se tenían que habituar, o sea, tenían que coger víveres y carbón, porque los barcos iban con carbón, y los países por donde iba pasando no le ayudaba, no le daban ni víveres ni carbón. Entonces, lo que hacen esos barcos españoles es ir a Santiago de Cuba, porque no tienen dónde ir. Llegan allí a Santiago de Cuba y ya llegan pues sin víveres, sin carbón, sin nada, y allí les esperaban los barcos de Estados Unidos que estaban mejor preparados, nada. Por lo tanto, ahí España pierde la guerra en Cuba, y Cuba pasa también a formar parte de Estados Unidos. Puerto Rico no quedaban ni barcos, ninguna flota naval española que pueda defender Puerto Rico, por lo tanto, Estados Unidos también se lo queda. El 12 de agosto de ese año, del 98, España y Estados Unidos firman un tratado, el Tratado de París, por el cual pues, España le cede Filipinas, Cuba, Puerto Rico. Hasta ahí todo normal, ¿no? Vale. Estados Unidos dijo que habían sido los españoles los que habían bombardeado su barco en La Habana, y el USS Maine, y que por eso le declaró la guerra a España. Bueno, pues hoy en día se sabe que eso es mentira. No fue España. La explosión fue de dentro hacia afuera, por lo tanto no pudo ser de fuera. Los españoles, se especula con que realmente Estados Unidos lo preparó todo. Estados Unidos llevaba ya un tiempo preparando su flota naval para entrar en esa guerra, cosa que España no sabía, pero cosa que se sabe hoy en día. Estados Unidos llevaba ya tiempo preparándose porque quería Cuba, pero ya es que ya se lo pensó y dijo, no solo Cuba, quiero todo lo que tiene España, todo su imperio colonial, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, igual. Hoy en día se sabe que no fue España, por lo tanto, ¿debería Estados Unidos pedir perdón por haber acusado a España de que ellos le atacaron primero, de que España le atacó primero a ellos? Y es más, ¿debería Estados Unidos recompensar económicamente a España por lo que hizo? Eso yo no sé. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que sí, pero bueno, yo lo dejo para vosotros, que vosotros penséis y me digáis si debería o no Estados Unidos no solo pedir perdón, sino también indemnizar económicamente a España, porque España no tuvo nada que ver con el bombardeo de su barco y fue injustamente acusada, y todo fue preparado por Estados Unidos para quitarle los territorios a España, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Pues este es el vídeo, os dejo que vosotros penséis si debería o no Estados Unidos pedir perdón, y que me comentéis qué os parece, qué pensáis de eso, y que me digáis si os ha gustado el vídeo. Y nada, chicos, os veo en un próximo vídeo. Un saludo y gracias por ver mi vídeo. Chao.